Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Doy gracias al pastor por esta invitación tan repentina. Pero bien, hermanos, siempre debemos de estar preparados, ¿verdad?, para compartir la palabra del Señor. Con un poco de nervio porque no sabía. Pero a Dios sea la gloria y la honra, amén. Bien, hermanos, pues como les decía el pastor, ¿verdad?, yo vengo de la iglesia Buenas Nuevas de Tampico y me acompaña mi esposo. Venimos de visita, ¿verdad?, a esta ciudad con mi hermana Liliana. Soy hermana de Liliana, para algunos que no sabían. Y pues nos gozamos, hermanos, hoy de estar aquí con ustedes. Amén. Bien, hermanos, les traigo una pequeña reflexión, ¿verdad?, en esta hora. Les voy a pedir se pongan de pie. Vamos a dar lectura al libro de Génesis, capítulo 3, versículos del 1 al 6, hermanos. Es una historia muy, muy conocida. Génesis 3, versículo del 1 al 6. Amén. Bien, lo leemos alternadamente y en el 6 nos unimos a una sola voz. Dice la palabra de Dios: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Juntos, y vio la mujer que había para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, en esta hora y vamos a elevar una oración. Amén. Señor, te damos gracias en esta hora, Padre, porque nos permites estar aquí reunidos, Señor, en tu casa. Señor, gracias, Padre, porque tú has permitido, Señor, que mis hermanos hayan llegado, Señor, hasta este lugar, Señor. Te pedimos en esta hora, Señor, que tu santa palabra, Señor, sea bendiciendo nuestra vida, Señor. Que sea ese alimento fresco, Padre, para nuestra alma, Señor, en esta hora, Padre. Te pido que seas tú hablando a la vida de cada corazón, Señor. Te pido, Padre, que tú tomes este lugar, Señor. Que, Padre, seas tú, Señor, tocando los corazones, que tu Espíritu Santo, Señor, sea transformando la vida de cada uno de nosotros, Señor, en esta hora. Padre, toma tú el control y que seas tú, Señor, hablando a la vida de mis hermanos. A ti te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Puede tomar asiento, hermanos. Bien. Yo le puse, hermanos, como título a esta pequeña reflexión, la sutileza del enemigo, ¿verdad? Como nos presentaba aquí, hermanos, esta pequeña lectura que leíamos, nos habla cómo el enemigo, ¿verdad?, usa a la serpiente, hermanos, y dice cómo Eva es tentada por el diablo y que a través del cuerpo de la serpiente, él le invita a la desobediencia a Dios, ¿verdad? Eva y Adán dice que podían aparentemente comunicarse con el reino animal. Esto pasaba, dice, antes de la caída, en formas totalmente desconocidas para nosotros hoy, ¿verdad? La palabra nos habla que ellos podían comunicarse con los animales, ¿verdad? Cosa que hoy en día pues nosotros ya no podemos hacer. Antes de la caída dice que la serpiente era la más inteligente de las criaturas, sino que quizá también era una de las más bellas que había. La serpiente, hermanos, es la primera de las tres criaturas, aparte del hombre, que hablan en la Biblia. En Números 22-28, donde habló un asno, Apocalipsis 8-13, donde habla un águila. A partir de ese momento dice que la serpiente se convierte en un símbolo de falsedad y pecado, ¿verdad? Hoy yo creo que todos relacionamos a la serpiente o vemos a una serpiente, todos nos da miedo, se nos hacen feas, ¿verdad? Porque ya la relacionamos con eso, ¿verdad? Ya nosotros la relacionamos con el pecado y la falsedad. Pero vamos a meditar un poco, hermanos, a través de esta porción
cómo el enemigo nos trata de engañar y el día a día, hermanos, trata de desanimarnos, ¿verdad? Cómo él intenta hacernos dudar de las promesas que Dios tiene para nuestra vida. Y dice, y debemos de ser conscientes, hermanos, que estamos en una guerra espiritual constante. El enemigo siempre va a buscar desanimarnos, siempre va a buscar alejarnos de Dios de alguna manera, y él va a usar cualquier herramienta, hermanos, para lograrlo. Amén. Por eso yo le puse como el tema, ¿verdad?, que les decía, la sutileza del enemigo, porque con cualquier cosa, hermanos, él nos puede hacer dudar, él nos puede hacer caer. Por eso nosotros siempre debemos de estar, ¿verdad?, constantes en la palabra de Dios. Dice, vemos su astucia al acercarse a la mujer cuando ésta se encontraba sola, ¿verdad? Nos dice la palabra. Ella no estaba en ese momento con su esposo, sino que se encontraba sola. Yo traigo algunos puntos, hermanos, en los que, ¿verdad?, vamos a meditar en esta mañana. Dice, ¿por qué nos tienta Satanás? Yo creo que todos podemos contestar esa pregunta, ¿verdad? No sé si alguna vez usted se la ha hecho. ¿Por qué somos tentados por Satanás, hermanos? Dice que la tentación es una invitación de Satanás para que nos entreguemos al estilo de vida que él ofrece, que renunciemos al estilo de vida que Dios tiene preparado para nosotros. Satanás tentó a Eva y logró que ella pecara. Desde entonces, él se mantiene ocupado tratando de conseguir que la gente peque. Incluso vemos cómo también tentó al Señor Jesús, ¿verdad? Nos lo dice ahí en Mateo capítulo 4, versículo 11. Dice, pero él no pecó, ¿verdad? Podemos preguntarnos, ¿de qué manera podía haber resistido Eva la tentación primero? Debemos de darnos cuenta que el ser tentados, hermanos, no es un pecado, ¿verdad? Porque ese es el trabajo del enemigo, tentarnos siempre. Cuando caemos en pecado, cuando nosotros accedemos, ¿verdad?, a esa tentación. Cuando nosotros damos paso, hermanos, a esa tentación es cuando ya caemos en pecado, ¿verdad? Nos dice la palabra ahí en Efesios 6:11, revestidos con toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra insidios del diablo. Amén, hermanos. Dice, revestidos de toda armadura. Amén. ¿Cuáles son las armaduras, hermanos, que nosotros hoy tenemos? El pastor nos decía hace rato, ¿verdad? La lectura de la palabra, hermanos. Porque cuando llegue la tentación, cuando llegue, ¿verdad?, esas, ahora sí que ataques puedan llegar a nuestra vida, hermanos, nosotros vamos a estar revestidos, ¿verdad? Cuando el apóstol escribía el libro de Efesios, hermanos, ¿verdad?, le decía a ese pueblo, revestíos con toda armadura, ¿verdad? Probablemente a lo mejor tomó algún soldado de ejemplo, ¿verdad? Y veía cómo ellos cargan su armadura, hermanos, ¿verdad? Ellos siempre andan armados. ¿Para qué, hermanos? Para cuando están en algún momento de peligro, de un ataque, ¿verdad? Ellos vienen ya vestidos con esa armadura, hermanos. La oración, hermanos, también es una armadura muy importante para nuestra vida, ¿verdad? Dice, para resistir la tentación debemos primeramente, hermanos, orar, pidiendo fuerzas para resistirla. Dice Hebreos 4:16, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos, hermanos. Orar pidiendo fuerzas para resistirla. La oración, hermanos, es un arma muy poderosa, hermanos, que nosotros tenemos. Amén. Yo no sé, ¿verdad? ¿Aquí tienen culto de oración, pastor? ¿Sí? En algunas ocasiones, hermanos. Es muy importante, ¿verdad?, que asista a esos cultos de oración, hermanos. Como nos decía también el pastor, ahorita va a la clase dominical, hermanos. Todas esas armas son las que nosotros tenemos, amén. Pero cuando nosotros las descuidamos, hermanos, nosotros damos esa puertita, dejamos abierta, hermanos, para que la tentación entre, hermanos. ¿Ver? La oración es algo muy importante, hermanos, es algo que nosotros, ¿verdad?, estamos constantemente, hermanos, teniendo una comunión con el Señor, amén. Dice también, hermanos, huir, algunas veces lo vamos a tener que hacer literalmente, hermanos. Dice Salmo 141:9, guárdame de las garras de la trampa que me han tendido y de los lazos de los que hacen iniquidad. Huir, hermanos, de la tentación. Como a veces, hermanos, estamos en algún lugar, hermanos,
¿verdad? Y somos tentados a hacer cosas que a Dios no le agrada. A veces, de alguna manera, hermanos, con algún mensajito o en las redes sociales, somos tentados a hacer cosas que a Dios no le agradan, a hacer cosas que nos alejan de Él, ¿verdad? Otro hermano dice, negarnos a hacer algo que no nos consta que no es correcto, hermanos, algo que nos consta que no es correcto. Dice Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de victoria que Dios ha prometido a los que le aman. Habla de las bendiciones y recompensas para aquellos que no se rinden ante la tentación, hermano. Todos somos tentados en algún momento, hermanos, ¿verdad? Los jóvenes, hermanos, hoy en día son tentados de muchas maneras, ¿verdad? Podemos ver, hermanos, cómo hoy las redes sociales se han levantado, hermanos, grandemente y muchas veces son usadas para nuestra destrucción, ¿verdad? Pero también las podemos utilizar, hermanos, para llevar bendición, para llevar palabra a todos aquellos, hermanos, que no la conocen, amén. Pero muchas veces pasamos más el tiempo viendo cosas que no nos edifican, hermanos, ¿verdad? Que tratar de compartir de la palabra de Dios. Mire, hoy en día se habla mucho del tema de la homosexualidad y desgraciadamente hay personas o hermanos conocedores de la palabra que no comparten, hermanos, sobre ese tema porque tienen familia, porque tienen amigos, porque tienen personas en sus redes sociales que de alguna forma lo practican y no quieren, ¿verdad?, que sean engañadas. O no quiere, que sean, no se quieren ver, hermanos, atacados, no se quieren ver como que los juzguen de que uno no los quiere, o verdad. Entonces, ¿qué prefieren, hermanos? No hacerlo, no compartirlo, ¿verdad? Pero no, hermanos, nosotros debemos siempre de compartir la palabra de Dios, lo que es, amén. Lo que a Dios le agrada, hermanos, y lo que a Dios no le agrada, ¿verdad? Dice, negarnos a hacer algo que nos consta, hermanos, que no es correcto. No debemos de hacer las cosas, hermanos, que sabemos que a Dios no le agradan. Amén. Por eso dice que, ¿por qué Él nos tienta, hermanos? El enemigo siempre nos va a tentar. Siempre nos va a querer hacer caer de alguna manera o de otra. Pero usted y yo tenemos esas armas, ¿verdad?, para vencer esa tentación que pueda llegar a nuestra vida, hermanos. Ese es su trabajo, Él siempre lo va a hacer, Él nunca va a descansar. ¿Por qué, hermanos? Porque sabe que su tiempo se agota, ¿verdad? Él sabe que tiene cierto tiempo para hacerlo, hermanos, y Él lo que busca es que todos nosotros, ¿verdad?, los creyentes, los conocedores de la palabra, hermanos, caigamos en esas tentaciones, ¿verdad? Caigamos, hermanos, y retrocedamos a lo que hoy hemos aceptado, que es a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nos dice la palabra que hasta el mismo Señor fue tentado, hermanos, ¿verdad? Cuanto más nosotros. Y muchas veces decimos, no estoy siendo tentada, hermanos, pero estamos a veces siendo engañados por Él mismo, ¿verdad? De alguna manera, hermanos, Él lo hace. Dice, hermanos, el siguiente punto dice, empezó poniendo la duda de la palabra de Dios, ¿verdad? Dice una pregunta, ¿con qué Dios os ha dicho? Dice en el versículo 1, ¿verdad? Él no descubre sus planes al principio, sino que hace una pregunta a primera vista inocente, ¿verdad? O sea, Él le pregunta, ¿con qué Dios os ha dicho? O sea, es una pregunta inocente, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros podemos caer en la tentación haciéndonos alguna pregunta, verdad? ¿Esto es malo? ¿Esto a Dios a lo mejor no le molesta, verdad? Oímos a veces rumores y preguntamos, dime si es cierto, ¿de verdad os ha prohibido Dios comer de este árbol? Les pregunta, ¿verdad, hermanos? Y muchas veces nosotros podemos caer en esas pequeñas sutilezas, ¿verdad?, que Él hace, hermanos, en nuestra vida. Dice, cita el mandato falazmente, ¿verdad?, lo que está encubierto, hermanos, como si prohibiese comer no solo de ese árbol, sino de todos. Entonces dice que no puedes hacer de esto o de aquello, no puedes ir, te lo prohíben. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros a veces somos tentados, hermanos, pero sabemos que el enemigo utiliza a otras personas, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos han preguntado, con que no puedes hacer esto, tu iglesia te lo prohíbe, a lo mejor el pastor no te deja, o a fuerzas tienes que ir a la iglesia tal día,
¿verdad, hermanos? Esas ciertas preguntitas, hermanos, es el enemigo atentando, ¿verdad? Atacando, hermanos, queriéndonos distraer, ¿verdad? De la vida, hermanos, que nosotros estamos, hermanos, llevando algo que sea agradable a Dios. Amén. Por eso, hermanos, cuando esas preguntas lleguen, hermanos, que usted sabe que no son de parte del Señor, repréndalas en ese momento, hermanos. Amén. Siempre debemos de buscar, hermanos, estar en la casa de Dios. Siempre debemos de buscar, hermanos, estar en la oración. Siempre debemos de buscar, hermanos, estar en la lectura, hermanos, y en el ayuno. Amén. Muchas veces el ayuno es algo que se nos complica practicar. Amén. Pero es importante que lo realicemos, hermanos, porque nos purificamos, hermanos. Se purifica nuestro cuerpo, se purifica nuestra alma y nosotros obtenemos, ¿verdad?, esa bendición del Señor, hermanos. Pero ayunar, hermanos, no solamente es dejar el alimento, hermanos, es separarnos de todo aquello, hermanos, que nos está alejando en cierta manera de Dios. Amén. El ayuno, hermanos, es llevarlo con la lectura de la palabra, hermanos, y con la oración, ¿verdad? El tiempo, ¿verdad, hermanos? Pues ahora sí que cada quien, ¿verdad?, lo puede poner. Nosotros ahorita en la iglesia, este año llevamos un programa de ayuno y oración que son 3 días al mes, en el cual estamos de 9 de la mañana a 3 de la tarde en la iglesia, hermanos. ¿Por qué lo que hicimos? Bueno, ¿verdad? La pastora lo propuso porque había unas campañas en puerta, pero nosotros lo quisimos dejar así, hermanos, porque a veces en la casa uno se distrae, ¿verdad?, con cualquier cosa, hermanos. Uno ya que tiene algo que hacer en la casa, ¿verdad?, o algo pasó, o ya agarró el celular, o cosas así, hermanos, y nos distraen. Pero nosotros ahorita lo estamos practicando en la iglesia, ¿verdad? Son 3 días al mes y que nosotros estamos ahí, hermanos, un grupo de hermanos los que pueden asistir, leemos, compartimos, ahora sí que, ¿verdad?, contamos testimonio, hermanos, y eso también nos fortalece a toda la iglesia, ¿verdad? Porque oramos también, hermanos, por todos aquellos que tienen necesidad, amén. Dice, hermanos, que para hablar, ¿verdad?, dice, mofándose y echa en cara, hermanos, a la mujer su timidez en meterse con aquel árbol, ¿verdad? A veces, hermanos, Él nos hace sentir retados a hacer lo malo, ¿verdad? A hacer todo aquello que al Señor no le agrada. Él siempre nos va a retar, hermanos, a realizarlo de algún modo. Dice, es táctica astuta de Satanás el empeñar la reputación de la ley divina, haciéndonos pasar por inciertas o irracional, para atraer así a la gente al pecado. Muchas veces podemos decir que lo que viene en la palabra, hermanos, ya no aplica en estos tiempos, ¿verdad? Él así nos lo hace ver, cuando es algo que no es cierto, hermanos, ¿verdad? La palabra, hermanos, es poderosa, amén. Y lo que dice aquí, hermanos, no pasa de moda, ¿verdad? No pasa, hermanos, no vence, ¿verdad? Porque por algo, hermanos, el Señor nos la dejó. Veía yo hace poco en un libro, hermanos, el poder que tiene el Evangelio, así se llamaba el tema de ese capítulo, ¿verdad? El poder del Evangelio, hermanos. Y como veía, hermanos, cómo esta palabra, hermanos, tiene el poder para transformar vidas, amén. No nosotros, hermanos, porque nosotros no podemos transformar a nadie. Es el Señor, ¿verdad? Cómo a través de la palabra, hermanos, transforma los corazones. Los que eran homosexuales, hermanos, vuelven a ser, ¿verdad?, lo que era naturalmente, hermanos. Aquel que era homicida, hermanos, deja de hacerlo. El que era drogadicto deja de hacerlo, hermanos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por nosotros? No, hermanos, es por la palabra, es por el poder que tiene el Evangelio, hermanos. Cuando esa palabra, hermanos, toca el corazón, hermanos, nos quebranta, ¿amén?, nos transforma, hermanos. Por eso, hermanos, es bien importante que nosotros siempre tengamos la palabra presente en todo momento, ¿verdad? Que a donde vayamos, hermanos, nosotros llevemos la palabra de Dios. No va a llevar a lo mejor su Biblia físicamente, ¿verdad? Pero ¿dónde la va a llevar, hermanos? En su corazón y en la mente. Amén. Y cuando hablemos, hermanos, vamos a hablar esa palabra de Dios a todo aquel, hermanos, que nos vamos a encontrar en cualquier lugar, hermanos. El Señor le puede hacer sentir, háblale a esta persona. Amén. Y usted lo va a hacer, hermanos, por obediencia a Dios. Antes de nosotros venirnos para acá, hermanos, ahorita hay una campaña en la iglesia, ¿verdad? Y nos había tocado, hermanos, ir al grupo de evangelismo, a salir, ¿verdad? Fuimos a un fraccionamiento de esos de Infonavit, sabe que hay muchas casas muy juntitas.
Y hermanos, nosotros ese mismo día habíamos tenido, bueno, antes de yo venir para acá, había tenido una semana muy ocupada, gracias a Dios, hermano, todos en actividades de la iglesia. Y ese sábado habíamos tenido la reunión regional ahí en la iglesia, y saliendo de la iglesia nos fuimos a evangelizar, ¿verdad? Ya eran como las 5:30 de la tarde, nos fuimos un grupo a evangelizar, hermanos, y pues andábamos, la verdad, todos cansados, ¿verdad? O sea, todos ya, pues no tan solo de ese día, sino que habíamos tenido los 3 días antes el programa de ayuno y oración, habíamos tenido actividades en la iglesia, y pues habíamos andado muy ocupados todo el grupo de hermanos, y muchos estábamos cansados, pero es una labor que nosotros tenemos que hacer. Amén, el compromiso lo tenemos con el Señor, hermanos, y las fuerzas Él nos las da, ¿verdad? Entonces ese día, hermanos, yo sí me sentía un poquito mal de salud, pero yo dije, bueno, el Señor, ¿verdad? El Señor obrará, hermanos. Y salí yo, hermanos, con un grupo de hermanitos, me tocó ahí unas cuadras, y hermanos, y una persona que nos dijo, pásenle a mi hogar, y pasamos, hermanos, y tenía a su esposa enferma en cama, creo que la señora tiene cáncer, nos dijo, hermanos, y ella conocía de la palabra, ¿verdad? Pero en ese momento, hermanos, estaba siendo atacada con el desánimo, hermanos, ¿verdad? Y eso es a lo que nos lleva también esta reflexión, hermanos, cuando estamos enfermos, ¿verdad, hermanos? Cuando estamos en alguna lucha, Él siempre va a tratar de desanimarnos, ¿verdad? Y doy la gloria a Dios, hermanos, porque pudimos, la otra hermana que iba conmigo y yo, compartirle de la palabra, ¿verdad? Pudimos orar por ella, hermanos, ¿verdad? Y pudimos estar ahí, hermanos, recordándole esa palabra, hermanos, ¿verdad? Que muchas veces el enemigo, hermanos, trata, hermanos, ¿verdad?, de desanimarnos cuando estamos enfermos, cuando estamos en prueba, hermanos, cuando algo que nosotros anhelamos tanto en nuestro corazón, hermanos, no pasa. Él trata de atacarnos. Él utiliza esos momentos, hermanos. Siempre los va a utilizar. Les comentaba yo la vez pasada que estuve aquí con ustedes, cuando mi mamá falleció, ¿verdad? Que nosotros llegamos a la funeraria y la vi ahí, hermanos. El enemigo ataca, y el enemigo ataca primeramente la mente, hermanos, ¿verdad? Él siempre nos va a atacar mentalmente. Y me decía, ¿ese es el Dios al que tú quieres servir? ¿Al que no la sanó? ¿Al que no la levantó? Él lo pudo haber hecho. Amén. Hermanos, pero nosotros debemos decirle, sí, ese es al Dios al que yo quiero servir. Amén. Porque cuando hacemos una oración, hermanos, y decimos, Señor, yo acepto tu voluntad, hermanos, debemos de aceptarla y debemos de estar preparados, hermanos, que no muchas veces va a ser lo que nosotros estamos deseando, sino que va a ser lo que el Señor ya tiene preparado para nuestra vida. Amén. Por eso, hermanos, siempre debemos de estar preparados con la palabra del Señor. Amén. Dice, mantener la práctica es dar el lugar. En el versículo 2 y 3, hermanos, ¿verdad? Nos dice, si alguno lo tiene, hermanos. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Amén. Dice, fue una debilidad de la mujer, hermanos, primero entrar en una conversación con la serpiente. Ese fue el primer error que ella tuvo, ¿verdad? Es muy peligroso hacer trato con la tentación, ¿verdad? Otro dice, deberíamos de rechazar al momento y con aborrecimiento, hermanos. Cuando somos tentados de alguna manera, hermanos, no podemos negociar con el pecado, hermanos, no podemos negociar con el enemigo, porque sabe, hermanos, Él conoce la palabra mejor que muchos de los que estamos aquí, yo creo. Amén. Él la conoce, hermanos, ¿verdad? Él sabe que el Señor tiene cosas buenas para nosotros, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que hace Él? Trata de negociarnos, trata de negociar con nosotros. Muchas veces somos tentados, hermanos, a no venir a la casa de Dios. ¿Y qué decimos? Voy el domingo, ¿verdad? O voy la próxima semana, hermanos. Estamos tratando de negociar, ¿verdad? Con el Señor y con el enemigo, hermanos. Y eso no se puede. Porque dejo de venir un domingo, ¿qué pasa? El miércoles, pues, ay, Señor, está lloviendo.
pues voy el otro domingo. Y se llega el domingo, hermanos, y no me levanto temprano para ir a la escuela dominical y digo, bueno, Señor, voy al culto a las 11:30, ¿verdad? Y empezamos a negociar, hermanos. ¿Y qué empezamos a dar? Empezamos a dar terreno, hermanos. ¿Qué viene después? Ay, pues voy la otra semana. No, pues la otra semana me salió un compromiso. Ay, Señor, pues tú sabes que estoy ocupada, voy hasta la otra semana. Y poco a poco, hermanos, nos vamos enfriando. Vamos dejando la lectura, vamos dejando la oración, vamos dejando el ayuno, vamos dejando de asistir a la iglesia. Amén. Y empezamos a negociar, hermanos, y caemos. Amén. Y le damos todo el terreno al enemigo. La manera de entablar, hermanos, el parlamento con el enemigo, dice, no está lejos de rendirse, hermanos. Nos vamos a rendir, ¿verdad? De alguna manera siempre le vamos a dejar el lugar. Dice que fue una muestra de sabiduría tener en cuenta la libertad que Dios les había dado, hermanos. Hoy somos libres de hacer lo que nosotros queremos, ¿verdad? El Señor, hermanos, nos respeta, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, debemos siempre, dice aquí, de aborrecer, hermanos, de rechazar todo lo que a Dios no le agrada. Amén. Otro punto dice, la primera mentira, hermanos, declara una pura y simple negación a la palabra de Dios. No morirás, no pasa nada. El enemigo siempre va a tratar, hermanos, ¿verdad? Dice, de negar la palabra de Dios. Siempre va a tratar de negarla, hermanos, de algún modo, ¿verdad? Dice, como se lo había predicado Dios a Adán, Satanás le predicaba ahora a Eva. Amén. Él utiliza la palabra, hermanos, él utiliza la palabra para su conveniencia, ¿verdad? Y cómo hacernos nosotros caer en esa mentira. Jesús llamó a Satanás un mentiroso. Se refiere probablemente a este versículo, a este mismo, momento. Ahí en Juan 4:8 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén, hermanos. Él siempre nos va a mentir. Nos promete cosas, hermanos, buenas, aparentemente. Nos promete cosas, ¿verdad?, que puedan ser de bendición para nuestra vida. Pero dice ahí, hermanos, ¿verdad?, siempre como nos dicen, no leemos las letritas pequeñas, ¿verdad?, que vamos a pagar algo caro, hermanos, ¿verdad? Cuando Él nos da cosas buenas, hermanos, nos las va a cobrar caro. En cambio, el Señor, hermanos, cuando nos da, ¿verdad?, Él no nos cobra, hermanos, ¿verdad? Pero el enemigo siempre, hermanos, nos va a pasar la factura de algo que haya hecho en nuestra vida. Amén. Por eso, hermanos, debemos siempre de mantenernos, estar, hermanos, siempre se nos ha dicho, se nos ha predicado la lectura, la oración, hermanos, porque son armas bien poderosas que nosotros tenemos, ¿verdad? Armas, hermanos, que nosotros en cualquier momento vamos a utilizar. El otro, hermanos, dice, termina negando la palabra de Dios. Les insinúa las grandes ventajas de comer del árbol, hermanos. Siempre nos va a llevar a la desobediencia. Él siempre va a querer que nosotros seamos desobedientes a la palabra de Dios. Les ofrece, hermanos, un mejor estado que en el que se encontraban, ahora ofreciéndoles deleites y satisfacciones intelectuales, ¿verdad? Él siempre nos va a ofrecer, hermanos, cosas que nos van a satisfacer lo que nosotros queremos, lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros deseamos, hermanos. Él no lo va a poner, como dicen, ¿verdad?, en una bandeja de plata. Pero ¿cuál va a ser la consecuencia, hermanos? ¿Cuál va a ser el precio? Va a ser un precio alto. Vamos a caer, hermanos, en sus tentaciones y vamos a caer, hermanos, en la desobediencia a Dios. Les ofrece una vida sin reglas, hermanos. Dice, sean abiertos vuestros ojos. Puedes hacer más cosas que las que puedes hacer en esta posición, ¿verdad? Muchas veces, hermanos, no realizamos a lo mejor ciertas prácticas
porque estamos a lo mejor aquí en la iglesia, ¿verdad? Y sabemos que son cosas que no le agradan a Dios, pero yo les decía, empezamos a dar un poco, hasta que damos todo el terreno, hermanos, y ya estando en esa posición empezamos a practicar cosas, hermanos, que no son agradables a Dios, ¿verdad? Muchas veces, ahora sí, hermanos, como cuando vamos a una fiesta, hermanos, que el bailecito, que ya se me está moviendo el pie, ¿verdad? Y que ya empieza, hermanos, uno a querer ahí, ¿verdad? La carne, hermanos, ¿verdad? Son cosas que a Dios que sabemos que a Dios no le agradan, hermanos, pero que muchas veces decimos, pues, no pasa nada, ¿verdad? En cambio, hermanos, sabemos que nosotros debemos, ¿verdad?, de someter la carne a hacer cosas que a Dios no le agradan. Dice, les insinúa, hermanos, que Dios no tiene buen designio, respecto a ellos. Les prohíbe de este fruto, hermanos, como si no se atreviese a permitirles comer de este árbol, porque entonces conocerían su propia fuerza. Amén. Él, hermanos, dice, insinúa que Dios no tiene buen designio, ¿verdad? Él nos hace pensar, hermanos, que a veces Dios no quiere hacer cosas buenas con nosotros, o que no nos quiere ayudar, o que no nos quiere, hermanos, dar eso que tanto estamos anhelando. Él siempre va a tratar, hermanos, de hacernos dudar de Dios. Porque para el ser humano, hermanos, desgraciadamente, es más fácil dudar de Dios, hermanos, que a veces decir, estoy siendo tentado por el enemigo. Muchas veces decimos, el Señor no quiere hacer esto, el Señor no me oye, el Señor no me escucha, el Señor no está obrando en mi vida, hermanos, pero no estamos, hermanos, cayendo en cuenta que estamos siendo tentados por el enemigo. Amén. Que estamos siendo, hermanos, utilizados por Él, ¿verdad? Y desacreditamos, hermanos, así como Él, la palabra de Dios, ¿verdad? Nos decía el pastor hace rato, la paciencia, hermanos. ¿Qué va a producir la paciencia? Nos va a producir la fe. Ser pacientes, hermanos. Pacientes en lo que nosotros tanto anhelamos, hermanos, ¿verdad? Muchos de nosotros tenemos, hermanos, peticiones delante del Señor. ¿De cuánto tiempo, hermanos? ¿Meses? ¿Años? ¿Verdad? Pero debemos de ser pacientes, porque en ese tiempo, hermanos, el Señor nos está transformando. El Señor nos está, hermanos, preparando para recibir esa bendición, ¿verdad? Preparándonos, hermanos, para ser fuertes, hermanos, a través de las pruebas que van a llegar a nuestra vida. Debemos de ser pacientes, hermanos, y no dejarnos engañar por el enemigo, que el Señor no quiere hacer algo en nuestra vida, hermanos, porque el Señor quiere cosas buenas para nosotros y tiene cosas buenas para nosotros. Amén. Pero debemos de ser pacientes, hermanos, debemos de tener fe, debemos de resistir, hermanos, a las acechanzas, a las tentaciones que llegan a nuestra vida, hermanos. Dice la palabra ahí en 2 Corintios 11:3, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y la pureza a Cristo, hermanos, de la devoción. Amén. Dice, hermanos, dice que temo, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas, hermanos. Vuestras mentes sean desviadas, ¿verdad? Les decía, el enemigo trabaja, hermanos, con la mente. Amén. En la mente, hermanos. Él siempre nos va a hacer dudar de las cosas que el Señor tiene para nuestra vida. A veces tenemos, hermanos, dicen, tenemos la ilusión de ser libres. Significa hacer lo que a uno mejor le place. Sin embargo, Dios dice que la verdadera libertad proviene de la obediencia y de saber lo que no debemos hacer. Las restricciones que Él nos dio para nuestro propio beneficio, hermanos, ayuda a evitarnos el mal. No escuchemos, hermanos, las tentaciones de Satanás. No es necesario hacer lo incorrecto para obtener experiencia. Cuando comenzamos a sacar a Dios de nuestros planes, hermanos, nos estamos colocando a nosotros mismos por encima de Él. Esto es exactamente lo que Satanás quiere que hagamos, hermanos. Satanás quiere que nosotros salgamos de la dependencia de Dios, hermanos, ¿verdad? Quiere que hagamos lo que mi cuerpo, lo que mi carne, lo que mi mente quiera hacer, hermanos, ¿verdad? Y dice, por encima, queremos estar por encima del Señor, hermanos. Cuando eso sabemos que no lo vamos a poder lograr, amén. Pero Él, hermanos, nos quiere hacer caer, hermanos, en esa tentación.
Dice que no dependamos de Dios, que nosotros hagamos lo que queramos, hermanos, como nosotros queramos, dice, y no depender del Señor. Dice que notemos la manera en que Él trabaja. En el versículo 5 dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de Él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como el Dios, sabiendo el bien y el mal, hermanos. En un sentido, la promesa de Satanás eran ciertas, sus ojos iban a ser abiertos y supusieron del bien y del mal, pero no como Dios, hermanos. Dice, una media verdad presentada como toda la verdad es una falsedad, que es lo que Él hace, ¿verdad? Dice, Dios quería que Adán supiera lo que es el bien y lo que podía ser el mal, pero en su lugar ahora descubrió lo que era el mal, hermanos, dice, y lo que podía haber sido el bien. Muchas veces cuando somos tentados caemos en el pecado, hermanos, y después vemos, ¿verdad?, que si hubiera yo dependido del Señor, hermanos, el resultado hubiera sido diferente, ¿verdad? Pero primero, hermanos, Él nos tienta diciendo, te va a salir bien, no va a pasar nada, haz esto, después el Señor te perdona, después puedes regresar a la iglesia, hermanos, pero vamos a tener consecuencias. Sí, el Señor nos va a perdonar, sí, vamos a poder regresar a la iglesia, vamos a poder ser restaurados otra vez, hermanos, pero va a haber una consecuencia. Amén. Todo acto que hagamos, hermanos, tiene una consecuencia. Amén. Por eso es importante, hermanos, siempre depender de Dios, ¿verdad? Que lo que yo quiero hacer sea agradable para Dios. Que si yo quiero hacer de alguna manera algo, hermanos, primero ponerme en oración, ponerme en ayuno. Señor, tú sabes, tú conoces, tú guíame. Amén. Hermanos, por eso dice depender siempre del Señor. Amén. Las debilidades que Eva demostró, hermanos, muchas veces mostramos ciertas debilidades. Dice, permitió que Satanás minara su contentamiento. Actuó impulsivamente sin consultar a Dios primero o a su compañero. Dice, no solamente pecó ella, sino que incitó a su compañero a pecar. Dice, cuando se le llamó a pedir cuentas, ¿qué hizo ella, hermanos? ¿A quién le echó la culpa? ¿Verdad? Al otro, ¿verdad? Vemos que también culpa, hermanos, ¿verdad? Cuando Dios llamó a pedirle cuentas, perdón, a Adán, ¿qué dijo él? La mujer que tú me diste, ¿verdad? Y muchas veces nosotros somos así. Señor, pues sí, Señor, pero pues es que también mi hermana, mi hermano, mi esposa, mi esposo también, Señor, no voy a la iglesia porque él no quiere ir, ¿verdad? Y estamos tratando de excusarnos, hermanos, con algo que ante el Señor no tiene validez, ¿verdad? Porque cuando nosotros, hermanos, seamos llamados a la presencia, va a decir, les decía yo una vez en la iglesia, cada excusa que tengamos, hermanos, el Señor va a tener una respuesta, ¿verdad? Cada excusa que nosotros, humanamente, porque los humanos siempre nos excusamos, hermanos, el Señor va a tener una respuesta. Estaba lloviendo y no tenías un paraguas. ¿Y qué te iba a hacer el agua? ¿Verdad? Hace poco nosotros también tuvimos una clase de liderazgo, hermanos, y estaba lloviendo y éramos pues como 5 o 7 hermanos. Y dije, pues ¿qué nos va a hacer el agua? Pues nada, hermanos, nos mojamos y pues ya a lo mejor nos enfermamos, pero oramos a Dios y nos sana, ¿verdad, hermanos? Entonces, hermanos, no pongamos excusas, hermanos, al servicio de Dios. No pongamos excusas a estar en la casa de Dios. No pongamos excusas, hermanos, a compartir la palabra. A decir, Señor, yo no sé, Señor, yo no puedo, Señor, yo no sé, es verdad. Cualquier excusa que podamos poner, hermanos, de decir el Señor, no, ¿verdad? Hay una respuesta para cada excusa que nosotros queramos, hermanos, poner ante el Señor, ¿verdad? Hace poco, hermanos, creo que fue después de que yo vine, o no sé si ya se los había comentado la vez pasada que vine, creo que sí fue antes, fuimos a una reunión de confraternal ahí allá en la sección, hermanos, y pues yo ahorita estoy estudiando en el instituto, ya gracias a Dios pasé al 4º año, ¿verdad? Hermanos, y yo les decía ese día, muchas veces cuando uno está estudiando, hermanos, viene ese temor
ay Señor, si voy a poder con esta tarea, hermanos, porque a veces las tareas son difíciles, ¿verdad? No les voy a decir que no. O ay Señor, ¿cómo le voy a hacer? O ay Señor, y Señor, yo no puedo, y Señor, yo no sé, hermanos. Y cuando a veces a mí se me invitaba a compartir algún mensaje, pues como todo nos da nervio, hermanos, porque el estar aquí, hermanos, estamos hablando una palabra viva, amén, hermanos, una palabra de poder, hermanos. Entonces no es algo así como que, ok, voy a agarrar este versículo y lo voy a desarrollar y pues ahí se va. No, hermanos, ¿verdad? Debemos nosotros siempre de hacerlo, dice las cosas, de hacer las cosas como ¿para quién, hermanos? Para el Señor, amén, hermanos. Entonces, esa vez que estaba yo ahí, hermanos, vino una persona y me dijo, es que el Señor me dice, tengo palabra de Dios para ti, hermanos. Entonces cuando yo escuché eso, yo dije, ay, Padre Santo, o sea, porque hermanos, era una persona que yo no conozco, a mí no me conoce, nunca nos habíamos visto, ¿verdad? Y me dijo, el Señor dice que no digas que no puedes, porque Él es el que da la sabiduría, amén. Pero nosotros debemos depender siempre de Dios, hermanos. Debemos nosotros de decir, Señor, yo no puedo, Señor, yo no sé, sino dejarnos guiar por Él, sino buscar de Él, hermanos, y Él nos va a ayudar, amén. Otro, hermanos, dice, tomemos en cuenta, su plan, hermanos. Debemos de analizar nuestra vida. ¿Cómo está mi vida hoy delante del Señor? Esa es una pregunta personal, hermanos. ¿Cómo está mi vida hoy delante del Señor? Dice, puede llegar a nosotros la duda, nos hace cuestionar la bondad de Dios y su palabra, hermanos. Cuando la duda está en nosotros, hermanos, es que estamos dudando de la bondad de Dios. Amén. No debe de haber duda en nuestra vida, hermanos. Puede llegar el desaliento, nos hace dirigir la mirada hacia nuestros problemas y no hacia Dios, hermanos, ¿verdad? A veces pensamos que los problemas son grandes, que los problemas, hermanos, nos van a sobrepasar, pero tenemos un Dios todopoderoso. Amén. Que no hay problema, hermanos, que Él no pueda solucionar. Que no hay problema, hermanos, que Él no pueda resolver, hermanos, ¿verdad? No hay problema tan grande en nuestra vida, hermanos, porque nosotros estamos confiando en un Dios vivo, hermanos, en un Dios poderoso, ¿verdad? En un Dios que, como veíamos en la clase que nos decía el hermano y analizábamos, que los muros de Jericó, hermanos, cómo fueron tumbados, hermanos, ¿verdad? Imagínense el poder, hermanos. El Señor no ha cambiado, hermanos. El Señor sigue teniendo ese mismo poder. Los que cambiamos somos nosotros, hermanos. Los que dudamos somos nosotros. El Señor ahí está, hermanos, puestos, ¿verdad? Puesto Él, hermanos, para cuando nosotros, hermanos, decidamos poner toda nuestra confianza en Él, Él va a actuar. Amén. Puede llegar la confusión, hermanos. Dice, hace que las cosas malas nos parezcan atractivas para que las deseemos más que las cosas buenas, ¿verdad? Siempre va a llegar confusión a nuestra vida. Dice, hermanos, puede llegar la derrota, nos hace sentir fracasados para que no nos esforcemos en triunfar, ¿verdad? A veces podemos decir, Señor, pues yo no sé, ya no voy a hacer eso, ya no te voy a servir porque los hermanos no me quieren apoyar, porque los hermanos no me ayudan, ya no te voy a servir, hermanos. Y viene la derrota, amén. Y ya nos derrotó, hermanos, en nuestro liderazgo de alguna manera. No, hermanos, debemos, ¿verdad?, de esforzarnos, hermanos. Debemos, ¿verdad?, de seguir adelante, porque si el Señor nos llamó, hermanos, el Señor nos va a respaldar en lo que estemos realizando, ¿verdad? En el ministerio que usted esté realizando, hermanos, el Señor lo está respaldando, hermanos. Demora nos hace, hermanos, posponer las cosas para que nunca las hagamos. Lo que yo les decía ahorita, ¿verdad? Pues lo hago después, pues después voy, pues después leo, pues después oro, ¿verdad? Y vamos, hermanos, posponiendo las cosas. No oramos, no leemos, decimos, ay, pues Señor, hoy no leí un capítulo, mañana leo 2. Y al otro día no leí, Señor, mañana leo 3. Y ya leemos 1 y ya se nos hizo muy largo, y ya leemos 2 y ya no le entendimos porque no estamos poniendo atención, ¿verdad? Entonces es importante, hermanos, que no demos lugar a esas, ¿verdad?, a esas tentaciones, hermanos. Dice ahí 1 Corintios 10:13, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también
una salida a fin de que puedan resistir. Amén. El Señor, hermanos, sabía que íbamos a ser tentados, ¿verdad? Pero nos dice su palabra que Él nos va a dar, ¿qué, hermanos? ¿Verdad? Él nos va a dar la salida a esa tentación. Él sabía, hermanos, que vamos a ser tentados. Y vamos a ser tentados en todo momento, hermanos, ¿verdad? En todo lugar, hermanos, vamos a ser tentados, de alguna manera o de otra. Por eso es importante, hermanos, siempre buscar de la presencia de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para cuando llegue la lucha, para cuando llegue la prueba, para cuando llegue la duda, decir, esto viene del enemigo. Y lo reprendamos en ese momento, hermanos. Y mantengamos la fe, y mantengamos, hermanos, la paciencia. Amén. Hace poco, hermanos, yo estudiaba sobre esta porción de la palabra, hermanos, y yo tengo, hermanos, un anhelo, ¿verdad? Un deseo que el Señor conoce, hermanos. Y, hermanos, después de un tiempo, bueno, tuve que ir al médico, me dijo que no estaba bien de salud, y ahorita estoy en verdad en un tratamiento, hermanos, pero yo le daba gloria a Dios, hermanos, porque esta palabra llegó antes a mi vida. Amén. Entonces, hermanos, si no estamos preparados, cuando llega una noticia, cuando llega una prueba, hermanos, si no tenemos la palabra en nuestro corazón, vamos a ser tentados, vamos a ser desanimados, vamos a ser derrotados, hermanos. Por eso es importante leer siempre la palabra, estar en oración, estar en ayuno, hermanos, buscar la comunión con el Señor. Amén. Para cuando eso llegue a nuestra vida, decir, no, esto no viene de parte de Dios, sino que yo sé que este proceso que está llegando a mi vida, que estoy pasando, es porque el Señor está trabajando en mí. Amén. No dejarnos tentar, hermanos, no dejarnos vencer. Usted y yo tenemos una lucha constante, como decimos, 24/7, hermanos, ¿verdad? No hay un minuto que nos podamos descuidar porque viene un pensamiento, ¿verdad? Porque viene un mal deseo. Como les decía al principio, las redes sociales, hermanos, hoy nos atacan, ¿verdad? De algún modo o de otro, hermanos, la iglesia es atacada siempre, ¿verdad? Y muchas veces, hermanos, ¿qué preferimos? Pasarlo, dejarlo, hermanos. O a veces hasta leemos comentarios y hacemos comentarios, hermanos, que no debemos, ¿verdad? Entonces, hermanos, no ser tentados, ¿verdad? De estar siempre, hermanos, en la lucha. Tenemos una lucha constante, hermanos. Ahora sí, con alguien, hermanos, que no duerme. Amén. Que Él no descansa, hermanos. Porque veía yo en un libro, hermanos, que Él está en su trono, hermanos, y tiene a sus ángeles, ¿verdad? Tiene a sus sirvientes, hermanos, y sus ángeles, hermanos, con los ángeles del Señor, están en una lucha constante por usted y por mí, hermanos, en todo momento. Amén. Entonces, tenga la seguridad, hermanos, de que el Señor está peleando por usted, pero usted debe de resistir. Amén. Dice su palabra, hermanos, ahí en Santiago 4:7, someteos pues a Dios y resistid a ¿quién, hermanos? Al diablo. ¿Y qué va a hacer él? Huirá de vosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos, dice, someteos pues a Dios, hermanos. Cuando nos sometemos a Dios, hermanos, y dejamos que Él sea el que pelee, hermanos, esa batalla, hermanos, esa guerra que nosotros estamos teniendo, hermanos, vamos a ser victoriosos. Amén. Porque tenemos un Dios vivo, tenemos un Dios fuerte, hermanos, tenemos un Dios poderoso, que si ya una vez lo derrotó, hermanos, ¿usted cree que lo puede volver a hacer? Amén. Amén, hermanos, el Señor lo puede volver a derrotar. Amén. Y dice ahí, ¿verdad?, que por eso Él, hermanos, como decíamos al principio, está constante, porque el tiempo se agota, hermanos. A Él el tiempo se le agota. ¿Usted cree, hermanos, que hoy en día Él está tentando a los de afuera? ¿Que Él hoy en día está queriendo hacer caer a los de afuera? No, hermanos, su guerra, su lucha, somos nosotros. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque los de allá afuera ya los tiene ganados, hermanos. Los de allá afuera no buscan de Dios, ¿verdad? Pero los que estamos aquí, hermanos, estamos luchando constantemente. Amén. Doblamos rodilla, hermanos, ¿verdad? Busquemos de la presencia de Dios. Y si usted, hermanos,
está siendo tentado, ¿verdad? Dice que nosotros debemos de someternos a Dios, ¿verdad? Siempre vamos a estar siendo tentados de alguna manera, hermanos, pero debemos de resistir. Que venga la duda, que venga lo que venga, hermanos, nosotros estamos confiando en un Dios vivo, amén, en un Dios poderoso, hermanos, que va a obrar en su momento, pero debemos de ser pacientes, hermanos. La paciencia, hermanos, es algo que no debe de faltar en cada hijo de Dios, ¿verdad? Ser pacientes en todo momento, hermanos. Dice, hermanos, que Satanás es real, hermanos. Muchas veces lo tenemos por poco, ¿verdad? Pero no, hermanos, es un enemigo que nosotros tenemos y dice que es real, hermanos. Él es un ángel caído que busca destruir, ¿qué, hermanos? La obra de Dios y a la iglesia. Dice, nos tienta, busca, hermanos, dice, apartarnos de Dios. Busca que al menos, dice, busca que amemos el mundo más que a Dios, hermanos. Pero ¿cómo lo podemos combatir, hermanos? Resistiéndole, ¿verdad? ¿Cómo lo resistimos? Sometiéndonos a Dios, viviendo en obediencia a la palabra de Dios, viviendo en dependencia de Dios, hermanos, por medio de la oración. Dice, vistiéndonos de toda la armadura de Dios, hermanos, recordando que no podemos vencer sino por la gracia de Dios, hermanos. Solamente por la gracia de Dios nosotros podemos vencer esa tentación. Dice, y que Dios da mayor gracia, hermanos, a los humildes. Y que hermanos, para motivarnos, dice, a resistir a Satanás, nos da la promesa de que nuestra lucha contra Satanás no es en vano, hermanos. ¿Por qué? Dice, porque si le resistimos bajo la gracia y el poder de Dios, Él huirá de nosotros. Amén. Nosotros debemos de resistir bajo la gracia y el poder de Dios y ser pacientes, hermanos. Pero platicaba yo con mi esposo hace poco y decía, a veces decimos, yo soy paciente, estoy esperando en el Señor, yo sé que el Señor va a obrar, yo sé que el Señor lo va a hacer, pero a veces, hermanos, podemos caer, hermanos, también en la soberbia, amén. Por eso debemos siempre de ser, ¿verdad? Dice, humildes, hermanos, humildes ante el Señor, ¿verdad? Estar siempre en oración, que no llegue, Señor, la soberbia a mi vida. Que no llegue, Señor, que cuando llegue la tentación, Señor, la pueda yo vencer. Que cuando llegue el desánimo, Señor, pueda yo ser fortalecida en tu palabra. Amén. Que pueda ser fortalecida a través de la oración, hermanos. Por eso, hermanos, debemos siempre de buscar primeramente la presencia del Señor en nuestra vida. Que sea Él guiándonos. Amén. Porque cuando damos lugar, hermanos, Él siempre nos va a estar atacando mentalmente. Y veía yo un comentario que decía, hermanos, cuando a veces nosotros estamos haciendo cosas que a Dios no le agradan, hermanos, y venimos muchas veces a la iglesia, dice que no damos ni un paso atrás ni un paso adelante, porque estamos en la iglesia y Él nos está atacando. Ah, pero no te acuerdas lo que hiciste ayer. Ah, pero no te acuerdas cómo le hablaste a tal persona. Eso no le agrada a Dios. Y hoy vienes y haces y cantas y levantas las manos, pero estamos en el mundo, hermanos, y nos dice, y también recordamos la palabra, ¿verdad? Eso no le agrada a Dios, eso no le gusta a Dios, eso que haces no está bien. Entonces, estamos, hermanos, como dicen, ni para atrás ni para adelante, ¿verdad? Y la palabra nos dice que no debemos de servir a dos amos. Primeramente debemos de buscar, hermanos, servir al Señor, amén. El único que tiene el poder, hermanos, el único que tiene cosas buenas para nuestra vida y que tiene bendiciones para cada uno de nosotros, hermanos. Hoy yo no sé, hermanos, ¿verdad? Como decía aquí, cuál es su posición delante del Señor. Usted lo sabe, ¿verdad? Usted sabe si está pasando alguna lucha, usted sabe si está pasando alguna prueba. Muchas veces no lo queremos decir a los hermanos, al pastor, a la iglesia, ¿verdad? Que nos ayuden a orar porque estamos pasando alguna dificultad o porque de algún modo estamos siendo tentados, ¿verdad? De algún modo, hermanos, a veces podemos estar aquí sentados y estamos siendo, hermanos, desmotivados, ¿verdad? Por algo. Entonces, siempre debemos de orar, hermanos, como dice la palabra, unos por otros, porque no sabemos lo que el hermano que está al lado de usted está cargando. No sabemos cómo está siendo a lo mejor en este momento tentado, hermanos, de alguna manera, o está siendo atacado, ¿verdad? Siempre debemos orar por nuestros hermanos, ¿verdad? Y hermanos, a lo mejor no decirle, ¿qué te está pasando hoy en tu vida, verdad?
Pero si el Señor le hace sentir, hermanos, en su corazón orar por cierta persona, hágalo. Amén. Cuando usted se mete en la oración, a veces uno está orando, hermanos, y el Señor trae a su mente personas, familiares que a lo mejor ya tiene mucho que usted no ve, personas que a veces ya no vemos en la iglesia, ¿verdad? El Señor te dice, ora por esta persona. Y uno debe de obedecer, hermanos, y orar. Señor, yo no sé por qué está pasando, ¿verdad? Pero te pido que tú le ayudes, ¿verdad? Pedirle, hermanos, ¿verdad? Que Él, hermanos, nos ayude a resistir, hermanos, a las pruebas, a las luchas que llegan a nuestra vida. Amén. En todo momento, hermanos, yo le decía, estamos siendo tentados. Pero la oración, hermanos, la palabra y el ayuno, hermanos, son armas muy poderosas que el Señor nos dejó. Amén. Y dice, revestidos, hermanos, amén, con la armadura. Esas son nuestra armadura, hermanos. Esa es la armadura que usted y yo hoy tenemos. Amén. Y hoy en estos tiempos, les digo, estamos siendo, hermanos, el tiempo se agota, vemos ya muchas señales que la palabra nos dice, amén, y debemos de resistir, hermanos, resistir y resistir, amén. En esta hora, hermanos, yo les voy a pedir se pongan de pie, ¿verdad? Vamos a elevar una oración, hermanos. Hable usted con el Señor, hermanos, hágale sentir. Si en algún momento usted ha dudado de su palabra, hermanos, si en algún momento usted hermanos, ha decaído, hermanos, se ha sentido desanimado, dígale al Señor que nos dé fuerzas, hermanos, ¿verdad? Como dice su palabra, hermanos, como las águilas. Amén. Señor, en esta hora, Padre.